Rafael, con su voz puede seguir predicando, hermano. Él sabe leer bien la palabra de Dios. Sí. We're going to pray and ask God's blessings. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre el mensaje y el mensajero y lo que van a recibir el mensaje terminado. Let's pray. Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más vamos a entrar en tu presencia por medio de esta oración de tu servidor esta mañana, pidiendo, Padre, que pongas en mi boca, oh Padre, palabras que sean edificantes esta mañana, oh Padre, porque vamos a estar hablando de su santa palabra. Abra, oh Padre, los corazones de cada uno de los oyentes para que sean atentos al mensaje esta mañana. Que tú nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando de algo importante, el corazón y la condición del corazón. Y hermano, para entender el mensaje esta mañana, para nuestro Dios siempre ha sido más importante la condición del corazón del hombre que la apariencia del hombre. Así es el mensaje de esta mañana. Más importante es para Dios el corazón que la apariencia del ser humano. Lo que pasa en nosotros siempre tendemos buscar por la apariencia, ¿no? Como seres humanos es algo común que todos tenemos nosotros en común. We tend to judge people by their appearance. Pero un caso fascinante en la Biblia esta mañana, donde vamos a aprender que para Dios es más importante el corazón que la ropa o la apariencia del ser humano. Y vamos a hablar de un caso fascinante, el llamamiento del próximo rey de Israel, David, esta mañana, para que sepamos nosotros de que para Dios más importante es la condición del corazón que la ropa o la apariencia. Entonces, para entender un poco del contexto de 1 de Samuel 16, la Biblia dice que por su desobediencia, lamentablemente, Saúl, el rey de Israel, el primer rey, fue desechado por Dios y él en unas ocasiones fue desobediente a Dios, por eso Dios lo desechó como el rey de Israel. Y llegó el momento para escoger nuevo rey, un rey obediente, pero no cualquier rey, sino un rey conforme al corazón de Dios. The time came to choose a new king, not any king, rather a man after God's own heart. Entonces la Biblia nos dice aquí en 1 de Samuel capítulo 16 que el profeta Samuel fue enviado a la casa de un hombre llamado Isaí. Leemos por primera vez de Isaí aquí en la Biblia, y la Biblia nos dice que él era de la ciudad de Belén. ¿Reconocen ustedes la ciudad de Belén? Obviamente era la ciudad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaí, dice la Biblia, tenía 8 hijos, ¿no? Imagínense la cuenta para comprar comida por 8 hijos. Me imagino. Jesse had 8 children, 8 sons. Imagine how much money he spent on food for those 8 boys. Y entonces la Biblia nos dice cuando Samuel el profeta llegó a la casa de Isaí, la Biblia dice que él llegó con su aceite para ungir el nuevo rey de Israel, ¿no? Y dice la Biblia aquí que cuando él llegó, estoy en el versículo 6, que si quieren leer conmigo, dice la Biblia que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, salió el hijo Eliab. Eliab salió, no sé, sabemos si era primero, pero dice la Biblia aquí en el versículo 6 que en la mente y en el corazón de Samuel, él decía con convicción, de cierto delante de Jehová está su ungido. When Eliab came out of the house, Samuel said, this has got to be the new one. This has got to be the new king. Pero hermanos, lamentablemente, aunque Samuel era profeta de Dios, y siendo profeta era inspirado por Dios, pero también Samuel era humano, y como hemos dicho esta mañana, como seres humanos, normalmente juzgamos por la apariencia. Y Samuel dio a Eliab
el hijo de Isaí, y quizás era alto, ¿no? Bien fuerte, bien grande, quizás bien lindo, bien guapo, y ciertamente Samuel decía, mira, aquí está el nuevo rey de Israel, pero lamentablemente Samuel estaba equivocado. ¿Me entienden ustedes? Aunque Eliab era alto y fuerte y grande y quizás lindo, guapo, hermoso, no era el escogido de Dios. Entonces Dios aprovechó de la situación para explicar a Samuel y a nosotros también de cómo es la naturaleza de Dios. Y vamos a leer el versículo 7 ahora. Y dijo Jehová a Samuel. Después de Samuel pensaba de que Eliab era el nuevo rey de Israel. Let's listen to what God said to Samuel in verse number 7. Y la Biblia nos dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué pasa? Jehová mira el corazón. Entonces, hermano, Dios le dijo a Samuel, mira, no puedes juzgar el nuevo rey por su apariencia, porque aunque Eliab era alto y fuerte y quizás guapo y lindo, dice la Biblia aquí que Jehová no mira a lo que está delante de sus ojos. Hola, dice, adelante, bienvenida. Sino, dice la Biblia que Jehová mira a qué? Al corazón. Es decir, hermano, para nosotros, más importante es para Dios la condición del corazón que la apariencia del ser humano. This tells us that for God it's more important the condition of our heart as opposed to our appearance. ¿Entienden ustedes el punto? Así es la naturaleza de nuestro Dios. Para Dios más importante es tu corazón. Y entonces la Biblia nos dice, vamos a seguir, que Isaí tenía como 8 hijos y los primeros 7 pasaron delante del profeta. Y con cada cual, ¿qué pasa? Dios dijo, no es. Tampoco es. Y los 7 hijos seguían pasando, pero Dios decía, tampoco es el escogido de Jehová. Y entonces, cuando todos los 7 habían pasado delante de Samuel, la Biblia nos dice que Samuel dijo, mira, que no queda un hijo más. ¿Qué pasa? Dios me había dicho que uno de sus hijos era el próximo rey, que era otro hijo. Y pasando ya al versículo, el próximo versículo, el versículo 12. Versículo 11, la Biblia dice que Isaí le contestó diciendo, sí, yo tengo un hijo más, pero no hay nada, es un muchacho, un jovencito, está en el campo pastoreando las ovejas, pero no es nadie importante. Pero ¿qué dijo Samuel? No vamos a sentarnos a comer hasta que él venga. Envía por el octavo hijo. Dice la Biblia. All the 7 sons passed by Samuel. God said, this is not the one. And then finally Samuel said, is there another son? And he said, yes, but he's not much. But he said, call him. No vamos a comer hasta que venga el último hijo. Entonces la Biblia dice que cuando llegó David, no, un muchacho quizás de 12, 13 años, no sabemos, no dice la Biblia. Pero dice la Biblia, cuando David llegó, Dios le dijo al profeta, levántate y úngelo, porque este es. Dice la Biblia, when David got there, God told Samuel, get up and anoint him. This is the chosen. Él es el escogido de Dios, el ungido de Dios. Entonces, como siervo obediente, Samuel se levantó y derramó el aceite sobre la cabeza de David preparándolo como el rey
próximo de Israel. Entonces, hermanos, la pregunta llega a nosotros. En el versículo 12 dice la Biblia entonces, ¿por qué fue escogido David? So we can ask the question, why was David chosen? Pues dice la Biblia que cuando David llegó, dice la Biblia que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero honestamente, David no fue escogido por su apariencia, porque era rubio, de buen parecer, dice la Biblia, hermoso de ojos. Él no fue escogido tampoco por su inteligencia. Quizás David era inteligente, no era músico también, pero no fue escogido por su inteligencia ni por sus talentos. Pero dice la Biblia, él fue escogido por la condición de su corazón. David wasn't chosen because of his intelligence. Perhaps he was very intelligent, but he wasn't chosen for that. He was chosen because of his heart. Él fue escogido por la condición de su corazón. Y para entender bien el contexto, hermano, tenemos que pasar brevemente a capítulo 13. Estamos en capítulo 16, pero en capítulo 13 la Biblia nos dice que cuando Saúl fue desobediente a Dios, cuando él seguía desobedeciendo los mandatos de Dios, dice la Biblia en capítulo 13 de 1 de Samuel que Saúl fue despechado por Dios. Y decía el profeta a Saúl, ya ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Saul was rejected and God went off looking for somebody, for a man after his own heart, conforme a su corazón. Entonces podemos ver que David fue escogido como el próximo rey de Israel, no por su belleza, ni por su inteligencia, por su educación, por sus talentos, sino él fue escogido porque él tenía corazón conforme a Jehová, exactamente por la condición de su corazón. Es decir, hermano, que para Dios es más importante el corazón que la apariencia del hombre. Juzgamos por la apariencia como seres humanos, pero Dios mira al corazón. Entonces, esta mañana estamos aprovechando del caso de Samuel para enseñar una gran verdad del reino de los cielos, que para nuestro Dios es más importante el corazón tuyo y la condición de su corazón que su apariencia. Y bueno, vamos a pasar en nuestra Biblia al libro de Lucas por unos momentos. Let's go to the parable of the sower to understand the condition of the heart and the importance. Ahora, hermano, vamos a poner la mira por unos momentos en la parábola del sembrador, que se encuentra en Lucas capítulo 8. Básicamente Jesús dijo a sus discípulos que un sembrador salió a sembrar semilla. Y dice Jesús en Lucas capítulo 8 que a una parte cayó en el camino, llegaron las aves y comieron la semilla, a una parte cayó entre las piedras, ¿no? Y puesto que no tenía profundidad de tierra, cuando salió el sol, las semillas fueron quemadas. Y una tercera parte, según Jesús, en su palabra cayó entre los espinos. Y todos los que tenemos patios saben que los espinos crecen más rápidamente de lo que queremos que crezcan. Era la tercera parte, pero gracias a Dios Jesús dice que una parte cayó, ¿dónde? En buena tierra, ¿no? Y crecía y a una gran cosecha de la semilla. Pero sucede, hermano, que los discípulos no entendieron el significado de la palabra. Jesus spoke of the parable of the sower, and different seeds fell. The seed fell on different types of soil, but they didn't understand. No entendieron ellos. Entonces, más tarde, en privado, preguntaron a Jesús: Jesús, por favor, explícanos la parábola del sembrador, porque era importante para ellos, ¿no? Entender lo que Jesús enseñaba en la parábola del sembrador. They didn't understand that Jesus explained it. In verses 11 through 15. Jesús les explicó en los versículos 11 al 15 el significado, porque la parábola tiene que ver con el corazón y la clase del corazón.
y la condición del corazón. Que la semilla, según Jesús en el versículo 11, que es la palabra de Dios, claramente la semilla que el sembrador siembra es la palabra de Dios. El sembrador obviamente representa un predicador, un cristiano que comparte el mensaje. The sower is whatever Christian or preacher that shares the word of God. Y según Jesús hay 4 clases de corazones. Corazones duros, y la palabra no puede entrar ahí, meterse ahí. Y la segunda clase es cuando uno recibe la palabra de Dios, pero no tiene profundidad, y cuando vienen tiempos difíciles se van. Y terceramente Jesús dice que la parte que cayó entre los espinos son personas que creen en Cristo, se bautizan, pero los deseos del mundo, etc., ahogan la semilla. Pero gracias a Dios hay una 4 clase de semilla, de tierra. Es la buena tierra. God, please praise that there's a 4th class of soil, the good soil, la buena tierra, ¿no? Y entonces, explicando la palabra, Jesús dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, dice Jesús en el versículo 15, explicando el significado de la palabra a sus discípulos y a nosotros esta mañana. Entonces, hermanos, vamos a poner la mira en los que tienen corazones buenos y rectos. Según Jesús, los que cuentan con corazones buenos y rectos son los que no solamente oyen el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, sino también hacen lo que Jesús pide de cada cual que oye el Evangelio. ¿Me entienden ustedes? Jesus said, those with good and noble hearts are those who produce fruit. And so those are the ones that have good and noble hearts. Entonces, hermanos, ¿entienden la diferencia? La diferencia es fácil de entender. Los que tienen corazones buenos y rectos son los que oyen y hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente oír, hay que hacer lo que dice Jesús. Entonces, ya que hemos hablado de la palabra del sembrador, que habla de las condiciones del corazón, vamos a poner la mira en un buen ejemplo de personas como David, que contaban con corazones rectos y buenos. Y vamos a ver esta mañana que cada vez que un predicador fiel de la iglesia se pone de pie y predica el Evangelio, la condición del corazón es manifestada. No sé si me entienden o no, pero cada vez que un predicador delante de un grupo de personas predica el Evangelio, se puede ver si uno tiene buen corazón o no, por la manera de recibir la predicación. Todo eso comenzó con un evento bien importante en la Biblia, el día de Pentecostés, que llegó unos 50 días después de la resurrección gloriosa de nuestro Señor, cuando en Jerusalén había miles de personas de todas las naciones bajo el cielo allí en el templo, no por casualidad, todo conforme a las profecías de Isaías y Joel y otros profetas de Dios, Daniel también. Y comenzando con aquel día, hermanos, fue el día de Pentecostés, unos 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios, por primera vez, ahí el Evangelio fue predicado. We're talking about the day of Pentecost. For the first time, the gospel was preached. Y también, hermanos, se puede decir que al escuchar la predicación del apóstol Pedro, se encuentra un buen modelo, un buen ejemplo de personas con corazones rectos y buenos, como el corazón de David. Porque al escuchar a la predicación de Pedro, hablando de Jesús y su muerte y su sepultura y su resurrección, gloria a Dios, hermano, estoy leyendo en Hechos capítulo 2, en el versículo 37,
que ellos, perdón, en el versículo 36, Hechos 2:36, dice en la Biblia que ellos se compusieron de qué? De corazón, exactamente. Fueron tocados, movidos en su corazón al escuchar de Jesús y su muerte y por ellos y sus pecados. Fueron conmovidos, dice la Biblia, ¿no? Y se compusieron de corazón. Y puesto que tenían corazones buenos y rectos, dice la Biblia que humildemente aquellos preguntaron, hermanos varones, ¿qué haremos nosotros? Oh, hermanos, tenemos un buen ejemplo de personas como David, que tenían corazones buenos y rectos, corazones conforme al corazón de Dios. Here we have a wonderful example of people with good and noble hearts, people that ask humbly, what should we do? In verse number 37. ¿Qué haremos? Era la pregunta importante de ellos. Es un indicio, hermano, que aceptaron lo que había dicho Pedro, que Jesús, aunque fue crucificado por ellos mismos, fue hecho Señor y Cristo. Y ya poniendo la mira, hermanos, en el versículo 38, Pedro les explicó que era necesaria, primeramente, arrepentirse. Fueron conmovidos de corazón, pero no es suficiente. Pues Pedro dijo que ya tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su vida. No pueden seguir como antes. Tienen que cambiar su vida en un acto llamado el arrepentimiento. Además, dice la Biblia en el contexto que fueron bautizados, según Pedro en el versículo 38, para dos cosas: para perdón de los pecados y para recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo. Estoy hablando directamente de Hechos capítulo 2 en el versículo 38. Estoy hablando con ellos. Pedro les explicó que era necesario arrepentirse y era necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo, todos en el nombre de Jesús, para el perdón de sus pecados y para recibir perdón, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, hermano, ya pasando al versículo 41, dice en la Biblia aquí que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, aquí, hermano, tenemos un buen ejemplo de personas con buenos corazones buenos y rectos, que no solamente escucharon al mensaje de Pedro, sino obedecieron el mensaje de Pedro. Here we have a wonderful example of people who not only listened, but they had good hearts, and so they obeyed what Peter told them to do. Es decir, hermano, que tenían buenos corazones rectos, porque obedecieron aquel día el mandato de Dios. Entonces, volviendo, hermanos, ¿a dónde empezamos esta mañana? Con el caso de Samuel, cuando él llegó a la casa de Isaí para unir el nuevo rey de Israel. Podemos ver repetir que Dios no mira al exterior, sino Él mira el corazón. Y hemos aprendido esta mañana que cada vez que el Evangelio es predicado, se nota si uno cuenta con un corazón bueno y recto, según la Biblia, ¿no? Y la pregunta de esta mañana que es importante es, ¿cómo es tu corazón? The question then becomes, how is your heart this morning? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cuál es la condición de tu corazón esta mañana? ¿Es bueno y recto? ¿O es endurecido su corazón? Porque la Biblia dice que se puede endurecer el corazón. El corazón puede ser endurecido, o sea, desobediente a la voluntad de nuestro Dios. Y entonces la pregunta mía a los que nos visitan esta mañana, la pregunta es, ya que hemos hablado de la importancia del corazón y la condición del corazón, mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú, como los del día de Pentecostés, a hacer lo que pide Dios de ti esta mañana? Es la pregunta importante. Yo no puedo
ver tu corazón. A los que nos visiten, no tengo la habilidad con ojos humanos de mirar adentro de su corazón, pero Dios sí. Dios tiene poder de mirar adentro de tu corazón y ver cómo es la condición de tu corazón. Así es nuestro Dios. Como Él veía la condición del corazón de David, y como Él veía la condición de los corazones de los del día de Pentecostés, Él puede ver la condición de tu corazón esta mañana. Yo no, pero Él sí. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto esta mañana con corazón bueno y recto de hacer lo que Dios pide de ti? Y si honestamente tú puedes decir que sí, yo quiero obedecer a mi Señor, yo quiero tener un buen corazón recto y bueno. Si es así, hermano, hay un paso necesario esta mañana. Es la obediencia. Porque la obediencia es lo que muestra si tenemos corazones buenos y rectos o no. If we have a good heart, we're going to obey. Así es. Entonces, hermano, si tiene, algo que no se cita esta mañana, si tiene buen corazón, esta mañana hay dos cosas que Dios pide de ti. Primeramente es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión de cambiar su vida con la ayuda de Dios. Es un proceso que comienza con la decisión que con la ayuda de Dios voy a cambiar mi vida. We're talking about the need to repent, to change our lives. And then after that comes the decision to be baptized. Y después llega la decisión de ser bautizado. Como los del día de Pentecostés hace 2000 años atrás, con corazones rectos y buenos, aceptaron la voluntad de Cristo, fueron bautizados y dice la Biblia, aquel día como 3000 personas con corazones rectos y buenos obedecieron el Evangelio. ¿Y no creen ustedes que ya están contentos, gozosos que aquel día obedecieron el Evangelio? Me imagino que están regocijando ahora mismo, felices porque habían tomado la decisión con corazón bueno y recto de obedecer el Evangelio. Y esta mañana, poniendo la mira en un pasaje de Hebreos en capítulo 3, la Biblia nos dice en Hebrews chapter 3 verse 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La exhortación del escritor de Hebreos, y se lo dice 3 veces en el contexto, si oyes hoy la voz de Dios, la voz de Cristo, no endurezcáis vuestros corazones, sino acepta con corazón bueno y recto el deseo, la voluntad de nuestro Señor. Y vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación, y si alguien quiere con corazón recto y bueno aceptar la voluntad de Dios y pasar al frente y confesar el nombre de Cristo y ser bautizado en el nombre de Cristo, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana, sino hoy. Olven, si me hace favor, si puede dirigirnos en un himno de invitación. Después voy a estar aquí para recibir los que quieran obedecer. Hermano Olven,